La morgue es ese lugar al que nadie quiere entrar, pero alguien tiene que hacerlo. Ahí todo debería estar quieto. Sin embargo, los que trabajan de noche dicen que no siempre es así, ya que a veces hay sonidos que no saben explicar y ocasiones que sienten que alguien los mira, aunque estén completamente solos. Hay ocasiones donde aseguran que algunos cuerpos son manipulados por entidades oscuras. Hoy vamos a escuchar historias que pasaron ahí dentro. Y te voy a advertir algo. Cuando termine este episodio, tal vez no vuelvas a ver la muerte de la misma manera. Bienvenidos. ¿Qué tal, familia? Sean bienvenidos a un capítulo más de Podcast Extranormal. Mi nombre es Paco Arias y estoy feliz de estar nuevamente en un capítulo para todos ustedes. Familia, les traemos un tema que de verdad causa mucho miedo, demasiado terror. Nosotros jamás nos imaginamos y tampoco deseamos en algún momento terminar en alguna morgue. Pero las personas que trabajan en estos sitios se enfrentan a una realidad que no cualquier ser humano se atrevería. Y de verdad, para esta noche les traemos un tema súper fuerte que de verdad los invito a que escuchen todo el episodio, porque aparte de que nuestra invitada es una experta y ha vivido muchas cosas fuertes, todo este episodio va a estar plagado de historias siniestras. Así que por favor te quiero invitar a que te pongas cómodo. Si escuchas esto haciendo alguna labor, estudiando en el gimnasio, en la carretera, por favor trata de prestar la mayor atención posible, porque estoy seguro que te vas a sorprender con toda la información que a continuación vas a escuchar. Para hablar de estos temas me acompaña una persona muy especial por primera vez, nuestra querida amiga Jessica. ¿Cómo estás? Hola, bien, ¿tú qué tal? Bien, gracias por aceptar la invitación. De verdad, como lo mencioné hace un rato, hablar de estos temas con una persona como tú, que tiene mucha experiencia en todo este ámbito, me entusiasma mucho. Yo sé que muchas personas ya te han visto o te van a reconocer porque te han visto en podcasts muy populares con muchas vistas, pero para aquellos que te están conociendo por primera vez, por favor me gustaría que te presentes, a qué te dedicas, redes sociales. Ok, mira, mi nombre es Jessica Rojas. Yo soy licenciada en Criminalística, en Derecho y en Pedagogía. Ok. Y tengo una maestría en Métodos de Investigación Forense. Y pues me dedico también a embalsamar y hago necropsias desde hace como unos 11 años más o menos. Wow. Y pues mis redes sociales son analisisforense.oficial en Instagram y Facebook. Perfecto. Ahí está también para que pasen a visitar las redes sociales de nuestra invitada terminando este episodio, para que vayan y vean todo el trabajo que hace. Y a ver, antes también de empezar quiero mencionar algo. Nuestra invitada trae muchas cosas que va a contar, pero entre estas cosas hay algo prohibido que va a estar solamente disponible en nuestro sitio web. Si te gustaría verlo, por favor te invito a que pases allá, www.podcastextranormal.com.mx. Allá te esperamos. Ahora sí, mi querida Jessica, a ver, hace rato estábamos hablando de muchos temas que tienen que ver con forenses, embalsamar cuerpos, trabajar, pues digamos, de una manera tan especial. Y hablábamos de algo muy importante, ¿no? La sensación, el aroma y la energía de estos lugares. ¿Cómo ha sido tu experiencia trabajando en estos sitios? Pues mira, fíjate que primero tiene que quedar claro que no es lo mismo la morgue que una embalsamadora. Por supuesto. La morgue es siempre que tenemos una persona que muere por homicidio, suicidio, accidente o alguna negligencia médica, van a dar a la morgue o lo que son los EMEFOS. Y lo que sí nadie puede escapar, pues es una embalsamadora. Esto puede ser alguna persona que muere, no sé, en su casa, en un hospital o cualquier sitio de este tipo, van a dar a la embalsamadora. Porque la morgue es en donde vamos a buscar la causa de muerte de la persona. ¿Por qué falleció? Si fue un accidente, si lo mataron, se suicidó, lo que haya pasado.
Y la embalsamadora es donde preparamos los cuerpos para que los familiares lo puedan llevar al rito de velar, que se acostumbra aquí en nuestro país, ¿no? Entonces, híjole, yo te podría decir que en cualquiera de las dos situaciones, pues he vivido como varias experiencias, porque siempre trabajamos con la muerte, derechito. Pero sí te podría decir que yo creo que a veces en los CEMEFOS es un poquitito más complicado. Yo creo que porque son las personas que no siempre estaban listas para irse, porque son muertes repentinas. Una persona que se accidenta, no sé, una persona que se suicida. Yo creo que son personas que no estaban listas para irse y pues a lo mejor de pronto, ¡pum!, se les fue la luz. Entonces ahí tenemos como energía distinta. Y en una embalsamadora, la energía es como más, un poquito como más triste. Okay. Porque es preparar al cuerpo para que la familia se lo lleve. Y ahí te das cuenta de, no sé, desde la ropa, del cuidado de la persona, si lo quieren, si no lo querían. Y yo creo que eso genera la energía en ese lugar. Quiero preguntarte algo. Pocas veces he estado platicando con personas que se dedican a esto. Contigo, me parece, si no me equivoco, son 3 personas. Y quiero hacerte esa pregunta. Independientemente de lo que, digamos, tú haces y tu profesión, ¿tú crees en un tema espiritual? ¿Por qué te digo esto? Porque hay profesionales que yo he hablado con ellos y uno dice, yo sí. O sea, yo creo en un Dios, creo en lo paranormal, creo en esto. Y me ha tocado la otra parte. No, para mí, de ciencia, estoy trabajando con la materia muerta. ¿Tú en qué crees? Yo creo en las energías. Okay. Yo creo que todos son energía. Pero sí también creo que hay un bueno y un malo. A mí, o sea, es que no sé, me ha tocado energías que se sienten bien, que puedo trabajar el cuerpo sin problema, pero me ha tocado energías frías, pesadas, que son de esos cuerpos que hasta lo piensas en tocarlo, porque sientes la energía pesada, fría. Mira, yo pocas veces dejo que mi invitado nos cuente algo al principio del podcast, pero esta vez yo quisiera escucharte a ti. Cuéntame alguna de esas veces. Digo, tal vez aparte de las historias que vienes ya, que traes preparadas, cuéntame alguna de esas anécdotas, aunque sea cortita, de cuando la persona te da esa mala espina, por decirlo así. Fíjate que me tocó una vez, cuando estaba yo casi recién empezando, y venía un cuerpo de reclusorio. Ajá. Nosotros realmente no tenemos el antecedente de por qué esa persona estaba en el reclusorio. A mí solo me avisan, viene del reclusorio. Entonces, híjole, lo ponen en la plancha y te lo juro que cuando yo lo vi, tenía un aspecto, me acuerdo perfecto, delgado, se veía como chupado de la cara, un poco, tatuado y no sé, de aspecto feo. De esas personas que tú la ves y dices, se ve fea, o sea, fea de energía, de miedo. A mí, te lo juro que si algo debes de aprender en este negocio es que no te dé miedo. Claro. Porque pues obviamente cuando estás acompañado con muchos en un CEMEFO, en una embalsamadora, pues está fantástico. Pero también te puede tocar que te quedes tú solito. Ajá. Entonces debes de aprender a no tener miedo. Y ese día estaba yo con el doctor con el que me enseñó a necropsiar y se nos olvidó la caja de la necropsia en la camioneta. Y entonces cuando yo vi el cuerpo y le dije, no, yo voy por la caja. Y me dijo, no, yo voy. Y se salió y me dejó ahí solita. Y te lo juro que por primera vez en mi vida me paré a la mitad de la puerta y yo lo veía y veía la puerta y decía, yo tengo que estar aquí porque si se mueve, yo corro. O sea, y yo sé que no se mueve. Yo sabía que es materia muerta, pero su energía fue pesada, fue negativa y fue fea y me dio miedo. Me dio miedo tocarlo. Ok. En ese tipo de cuestiones, por ejemplo, mencionas los movimientos. Sabemos que existen los movimientos post-mortem, ¿no? Reflejos. Por ahí a veces este cúmulo de gases que de pronto con la manipulación del cuerpo como que hay por ahí un leve movimiento. ¿Qué tan normal puede llegar a ser esto y en qué momento tú dices, eso no es normal? No. Ya para cuando llegan con nosotros, ya no se deben de mover. Ok. O sea, sí, lo de los gases sí es verdad. Pero la parte de los movimientos no, porque, por ejemplo, aquí se muere una persona y no van a venir inmediatamente por ella. Claro. Fácil se tardan unas 4 horas.
Para esas 4 horas el cuerpo ya no tiene energía acumulada, ya no tiene movimientos de ningún tipo, ya no hay movimientos de reflejos, nada. Entonces, si a mí un cadáver se me mueve, en el CEMEFO, hombre, yo corro. O en la embalsamadora yo corro doble, porque ya no se deben de mover. ¿Y te ha tocado? Que se muevan. Sí. No, más bien de pronto se ve como si se les inflara la panza. Ok. Pero yo trato de generar que sea... Mi mente lo está imaginando. Porque o de un pronto, tema de gases. Es que, los gases en el cuerpo, sí, cuando empieza la descomposición, se pueden, pero el problema es cuando empieza la descomposición. Si yo tengo un cadáver que tiene 5 o 6 horas que se acaba de morir y de pronto se le mueve la panza, no pueden ser los gases. Como si respirara. Sí. Y los gases se deben de generar a partir más o menos de las 24 a las 36 horas. Entonces, si es un cuerpo que me llega y de pronto yo lo veo y siento como que se le mueve la panza porque está respirando, trato mejor de no pensarlo y me volteo. Porque sí creo que a veces, pero también creo que puede ser el poder de la mente, ¿eh? Claro. Que la gente la sugestión. genere. Claro, porque lo primero que uno voltea a ver cuando vas a ver si una persona está viva o está muerta, pues obviamente es la respiración. Entonces yo creo que de pronto puede ser sugestivo, pero trato de no enfocarlo para allá. Mira, yo te quiero contar algo y sobre todo conocer tu opinión como experta en la materia. Esta historia que nos comparten se llama, bueno, nosotros la titulamos Costumbres, pero es una historia anónima. Esta historia nos las comparte una persona que se dedica a ser médico forense, pero que sus padres también no fueron. Es una persona que desde muy, muy, muy pequeña estuvo, pues digamos, muy familiarizada con todos los temas, pues de la muerte, ¿no? Que para muchas personas es un tabú. Para esta chica era súper normal. Nos dice, empezando su correo, lo que vive un médico forense no cualquier persona lo puede soportar. Ver muchos cadáveres en distintos escenarios te hace perder el miedo a la misma muerte. Dice que tanto su mamá como su papá se dedicaban a esto. Su papá era un poquito más al trabajo rudo. Por ejemplo, a él le tocaba estar en estos lugares como anfiteatros, morgues, donde llegaban los cuerpos que estaban con un aspecto bastante desagradable, pero así full, que a lo mejor, no sé, un camión impactó con el suyo, etcétera, etcétera, o tal vez lo encontraron y llevaba un mes ahí, pues hay que llevarlo y todo eso. Entonces su papá se dedicaba a todo ese trabajo robusto. Su mamá también, pero su mamá, por ejemplo, no hacía tanto esa área, sino que se dedicaba más como a maquillar a las personas, darle este aspecto de estar en paz, de estar dormidas. Su papá era el que se echaba el trabajo bastante pesado. Dice que su papá todo el tiempo quiso que ella también se dedicara a esto. Y desde pequeña empezó a enseñarle un poco a ir perdiendo el miedo a tratar con cadáveres, que sabemos que es un tema muy delicado. Y yo lo hablaba contigo hace un rato, que no cualquier persona. Y ella nos dice que desde los 12 años su papá le platicaba cómo era su trabajo. Y dice que había momentos, como su papá era amigo del director del hospital donde él daba servicios y todo esto, que a veces el director les daba el permiso de que ella pasara. Eso a mí se me hizo muy extremo, pero dice que ella veía, su papá, eso sí, le ponía muchas reglas, la vestía completamente con temas de seguridad, la ponía en una esquina, le decía, tú solamente observa. Ya él ya le había explicado lo que iba a hacer y ella iba y veía a los 12 años. Dice que su papá tenía una rutina un poco extraña, porque antes de llegar con el cuerpo que estaba en la plancha o estaba en una mesa tapado, su papá se hincaba y se santiguaba o se persinaba, como gusten decirle, y después de hacer esto, antes de poner sus manos sobre el cuerpo, jalaba un banco, se sentaba y hablaba por varios minutos con la persona. Hablaba como si hablara con una persona viva. Le decía quién era, por ejemplo, no, soy el doctor Francisco, yo voy a ser el que te va a preparar, etcétera, etcétera, te voy a entrar con tu familia, por favor déjame trabajar en paz. O sea, todo esto. Y dice que se demoraba mucho tiempo. Y en este lapso, por ejemplo, que ella veía todo eso, ya después su papá empezaba a trabajar y ahí pasaban una serie de cosas que ya hablamos, ¿no? El tema de los sonidos, los movimientos.
su papá todo el tiempo le dijo que a las personas, aunque ya no estuvieran vivas, hay que tratarlas siempre con respeto, siempre. Y su papá siempre fue un hombre bastante recto y siempre le gustó hacer las cosas bien. Dice que a su mamá obviamente también, y así ella poco a poco fue perdiendo pues el miedo. Dice que fueron pasando los años, ella empezó también a estudiar toda esta materia, y cuando empiezan sus prácticas, pues su papá era pues obviamente su maestro y todo, y dice que ella empezó a conocer todo lo que ocurría con el cuerpo humano, justo como tú lo mencionas, al pasar tantas horas, que esto y el otro. Pero ella me dice, ¿en qué momento se rompe como esta creencia de decir, aquí lo que está ocurriendo ya no es normal? Ella dice que se encontraban de vacaciones. Su papá tenía un mejor amigo, un señor con el que toda la vida habían convivido, eran compadres y todo el rollo. Dice que andaban de vacaciones y le marcan para darle una trágica noticia a su papá. Su mejor amigo había tenido un accidente en la carretera y la familia del amigo quería que el papá preparara el cuerpo. Entonces dice que primero pues el señor, pues imagínate recibir esa noticia, entra en shock, empieza a llorar. En ese momento se cancelan las vacaciones, se regresan a su ciudad y el papá va justamente para preparar pues el cuerpo de su mejor amigo. Y dice, esa vez mi papá me pidió que yo lo ayudara. Y yo también, dice, voy, todo listo. Ya el cuerpo, pues, ya la gente va a intuir, ya tenía muchas horas de haber tenido, pues, ese accidente. Entonces, ya todo lo que podría haber pasado, ya no era posible que pasara algo como lo que estábamos hablando. Dice que llegan, se preparan, se ponen todo el equipo, estaba el cuerpo en una plancha. La forma en cómo se lograba ver, porque tenía como una cobija blanca, estaba todo manchado, o sea, algo, híjole, horrible. Dice que el papá hizo su mismo ritual, llega, se persina o se santigua, empieza a hablar, pero dice que cuando empieza a hablar, pues el papá se quiebra. O sea, no es lo mismo que darle el servicio a una persona que no conoces, a ver a tu mejor amigo, tu mejor amiga. Entonces el papá se quiebra y empieza a llorar. Y le empieza a decir muchas cosas referentes a su familia, a sus hijos. Aquí el detalle es que ella se acerca. Y aquí es donde choca completamente la ciencia con, pues digamos, con el tema espiritual paranormal. Dice que en el momento donde su papá está llorando, tomando la mano de su amigo, dice que logró ver que el cadáver estaba también llorando. Se veía cómo salían lágrimas de sus ojos y dice que ella no podía creer lo que estaba viendo. O sea, no hay una explicación realmente para todo esto, no existe, y ella se espanta, evidentemente se espanta. Lo que le llama la atención, y hago un paréntesis, ella dice que un cadáver, la mirada de un cadáver es evidentemente muy distinta a la de un ser humano, porque el brillo que hay en tus ojos se va por completo. La mirada que tiene ese cadáver es la de un cascarón, evidentemente. Pero que en ese momento que su papá tenía la mano de su mejor amigo, ese brillo regresó por unos segundos. Estaba ese brillo puesto ahí. No era una mirada vacía, era una mirada consciente. Y aparte estaba lleno de lágrimas. Dice que ella se quedó en shock. Su papá, al parecer, se dio cuenta de todo eso y seguía. Dice que lo que hizo fue darles como su espacio, y después de un rato ya su papá se había reincorporado, ya estaba trabajando, y dice que antes de que dijera algo, su papá le dijo: no te espantes, lo que tú viste fue algo muy normal. El problema, y ella me lo dice al final, lo que me dijo mi padre, no sé si es como para darme paz y tranquilidad, pero lo que yo sé y aprendí en la escuela es que lo que yo vi era imposible. Ya el cuerpo tenía muchas horas. Eso ya no era posible. Pero no sé si mi padre dice me lo dijo para no causarme miedo. Mi padre es un hombre que cree en espíritus, energías
Y estoy segura, dice, que él lo que hizo fue despedirse de su amigo y su amigo le respondió. ¿Qué opinas? Híjole. Mira, yo creo primeramente que es bien complicado que uno trabaje a un amigo o a un familiar en general. Porque el procedimiento que hacemos no es grato. Claro. O sea, literal, abrimos el cráneo, abrimos la parte de la caja torácica abdominal. Entonces, ver a un familiar o a un amigo pues todo expuesto, de entrada es una impresión pues fuerte, ¿no? Y de la parte de las lágrimas, yo también te podría decir, no, para nada, que es normal. Pero también tuve un caso igual. Ok. Tuve un caso en el que un policía se suicida porque la hermana le dice que el esposo la golpea, la maltrata, y entonces él sale pues todo embalantonado ahí y va y mata al cuñado. Entonces pues lo meten al reclusorio. Y pues yo me imagino que la presión en un reclusorio para un policía debe ser muy fuerte, que lo llevó al suicidio. Entonces el día que nosotros lo vamos a preparar, pues me dijeron, ¿sabes qué? Métele pila primero a él porque pues es compañero. Yo le dije, claro que sí. Pero en ese momento yo traía un grupo de alumnos. Yo generalmente traigo alumnos porque me gusta la enseñanza. Entonces yo traía un grupo de alumnos conmigo y nos metemos y la esposa se coló al CEMEFO con nosotros, ¿no? Entonces como la puerta estaba abierta, pues obviamente la señora se metió. Y ya cuando volteé y la vi, yo así, ¿tú qué haces aquí? Y entonces me dijo la señora, no, que regálame 5 minutos. Y el MP en ese momento me dice, dale 5 minutos para que se despida. Entonces yo saco a todos los alumnos y había una ventana pequeña de que daba hacia el CEMEFO, ¿no? Entonces estaban todos los alumnos ahí como asomados y les dije, oiga, no, denle espacio, déjenla que se despida a gusto, ¿no? Y yo te lo juro que yo vi que la señora se agachó y no sé qué tanto le susurraba al oído. Ella solamente le hablaba y le hablaba y le hablaba y ella estaba llore y llore, ¿no? Y a mí lo que no es que me cause impacto, pero no me encanta porque la señora lo besó. Y la verdad es que en ese momento la gente no se da cuenta de todas las bacterias que ya hay. Por supuesto. Y porque pues obviamente no es como que sea el lugar más limpio. Entonces ella lo besó y yo pues obviamente hice cara como de guácala. Y entonces ya entré y le dije, señora, discúlpeme, es que tenemos que trabajar. No, que sí. Entonces la señora tranquilamente se sale y te lo juro que se mete el jovencito que me ayudaba a mí en ese momento, se mete y yo le agarré la cabeza porque estaba como de lado, entonces lo acomodé porque yo tengo la costumbre de decirles que tu energía transmute bien. Es lo que yo siempre les digo. Entonces al momento que yo lo muevo así, le sale lágrima. Y el jovencito que me ayudaba a mí se quedó con cara como de... Y yo solo con los dedos pulgares se lo limpié y le dije... Porque los alumnos estaban en lo suyo. Ellos se estaban acomodando y todo. Entonces, cuando yo les limpio las lágrimas, se me quedó viendo con cara de... Y yo... Hasta ahí. Hicimos la necropsia, terminamos. Y ya cuando salen todos, yo lo veía a él pálido. Y serio, ¿eh? Él siempre me estaba pregunta y pregunta y ese día estaba serio. ¿Tu alumno? Sí. Y me dice, yo le volteé y le dije, ¿todo bien? Y me dice, ¿tú viste lo que yo vi? Y yo le dije, ¿tú qué viste? Y él me dijo, no, tú sabes lo que viste, Lick, y tú sabes lo que vimos. Y le dije, yo no vi nada. Y me dijo, no, es que lloró. Le dije, no, yo no creo que haya llorado. Acuérdate que existen los lagrimales que se pueden dilatar y entonces hay una deshidratación del cuerpo y dilata y entonces es normal que le puedan salir lágrimas. Y se me quedó viendo con cara como de, no. Y le dije, bueno, esa es mi explicación científica y yo me quedo con eso. Porque te digo, no me gusta mucho pensar en que sí pudiera ser algo paranormal, porque claro que no es normal, ¿eh? No es normal. A ver, honestamente, digo, esa explicación que le diste a tu alumno en ese momento, ¿a ti te convenció al 100% o lo quisiste creer así como de eso es? Yo lo quise creer, porque es la única vez que me ha pasado. Es que mira, yo hace un tiempo estuvo conmigo una persona que yo estimo mucho y le mando un saludo a doña Felice, una enfermera que también ha embalsamado cuerpos y todo esto. Y me contó una historia, te la voy a contar muy rápido porque ya es una historia que mucha gente conoce. De hecho, es el episodio más visto de este canal. Dice que ella es de un pueblo. De hecho, el pueblo está muy cercano aquí, donde estamos nosotros. Y dice que ella conoció a un chico, pues vaya, o sea, un pueblo pequeño, tú conoces a todos. Este muchacho es el típico muchacho que ella conoció siendo niño, que andaba jugando, que se echaba una partidita de fútbol en la calle, o sea... Lo ha conocido, tal vez no ha convivido con él tanto, pero es el hijo de tal señora que anda ahí, o sea, se conocen.
Dice que este muchacho, todo el tiempo su anhelo fue comprarse una motocicleta. Todo el tiempo y toda la vida. Dice que el muchacho me parece que se va a trabajar a no Estados Unidos, se va al norte del país, Tijuana, Sonora, algo así. Se va unos meses, ahorra un dinero y se regresa al pueblo. Lo primero que hizo pues fue comprarse la motocicleta y era evidente que el chavo andaba para arriba y para abajo, pero de una manera muy poco segura, vamos a llamarle así. Entonces, el chavo andaba a los arrancones, andaba de arriba y para abajo, y hubo un momento donde el chavo pues se accidenta. La forma en cómo se accidenta es muy trágica porque pues choca, pero como iba a alta velocidad, él sale impactado sobre... Es como un montón de alambres, porque era como un alambrado de estos de púa y todo esto. Y lo que nos cuenta la doña Felice, la persona que yo estaba entrevistando, es que la persona faltó poquito para que el chavo literalmente se llevara completamente toda la cara. O sea, como iba a tan alta velocidad, sale proyectado donde están los alambres y literalmente además colgaba su cabeza de un pedazo de piel, me parece. Entonces a ella le habla su mamá, la mamá del chico. Oye, ¿sabes qué, doña Felice? Venga a preparar a mi hijo, que pues mi hijo pues murió, ¿no? Se mató. Y ya pues llegó la señora, empezó a trabajar. Ella le habla a los cadáveres y todo esto. Y dice que antes de esto la señora le dice, ¿sabes qué? Déjame hablar antes con él. Y dice que ella, igual, tal cual como pasó contigo, o sea, se sale y le das el espacio. Pero ella se sorprende porque dice que no esperaba escuchar que la señora lo regañara. O sea, lo regañó como si estuviera en vida. Fue de, pinche chamaco, pero te dije, cabrón, te dije que no te compraras. O sea, y la señora fuera escuchando, doña Felice, así de, ay, híjole, no, qué pena. No lo esperaba. Pero dice que de pronto, la señora de estar regañándolo, le habló, Felice, ven, mira, pero llorando. ¿Qué pasa? Estaba regañando a mi hijo y mira, dice. Y lo mismo. Cuando ven el cuerpo, igualito, pero así a chorros. Y le dice ella, pues es que lo estás regañando. Háblale, dile que se vaya en paz, que lo perdonas, que entiendes que no fue su decisión, fue un accidente. Y sí, le estuvo hablando todo eso, que se fuera en paz, que no se sintiera mal, que sabía que pues no había sido a propósito, fue un accidente, que él nunca lo esperó, bla, bla. Deja de llorar, hermano. Y la energía o la sensación que daba cambió por completo. Dice esta enfermera que yo entrevisté, es que la apariencia fue completamente de paz. O sea, cambia completamente. Y recuerdo eso que tú dices y de verdad me asombra mucho. Pues es que yo te digo, a mí eso de que llore un cuerpo, yo llevo en esto más de 10 años ya, más o menos, 11, Ajá. Por ahí. Es el único cuerpo que me ha llorado, el único. Pero también es la única vez en la que he permitido que entre el familiar hasta la plancha, claro, a despedirse. Porque te digo que yo, no es algo grato, no es algo que a mí me guste, porque aparte me gusta trabajar con los muertos porque no se quejan. Entonces, no me gusta el sufrimiento del ser humano. Y cuando tú permites que los familiares lo vean en la plancha, es un sufrimiento feo. Entonces, sí, no me gusta. Es la única vez que a mí me ha pasado que un cadáver llore. Sí te puedo creer lo que dices tú del semblante. Sí, me ha tocado cuerpos que llegan con el semblante triste, enojados quizás, y algunos que llegan tranquilos. Ok. Oye, y tengo una pregunta para ti. ¿Tú le hablas a los cuerpos? Sí. ¿Qué le dices? O sea, no les hablo como de regañarlos ni nada. Solamente les digo, por ejemplo, este sábado pasadito me tocó un chico que lo apuntaron trabajando en una tienda de conveniencia. Él estaba trabajando de seguridad y lo apuntaron por aquí, pero fue con un cuchillo pues bastante grande porque le pegó el corazón y los pulmones. Para su mala suerte, literal, están las costillas y el cuchillo pasó por en medio de las costillas. O sea, le tocaba, porque entró por acá, ¿no? Y yo soy como entré a la plancha y lo vi y le dije, mira nada más, ¿qué estabas haciendo? Ve cómo te dejaron. Pues, ¿qué estás haciendo, pues? O sea, les hablo de esa
como de esa manera, ¿no? Y entonces, pues en lo que mis alumnos se acomodaban y todo, y yo le dije, bueno, pues déjame trabajarte para que te puedas ir rápido. Te digo, siempre antes de trabajarlo, le toco la cabeza y le digo que tu energía transmute bien, para que se vayan lo más en paz que se pueda ir, porque te digo, son esos cuerpos los que no estaban listos para irse. No era, bueno, quizá era su momento, pero ellos no lo saben. Entonces, es muy feo porque los familiares estaban afuera. Entonces, pues escuchas el llanto de la mamá. Pues claro, tu hijo sale a trabajar y jamás esperas que te llamen para decirte se acaba de morir, y sobre todo la forma en la que murió, porque lo mató una persona que entró a fardear a la tienda. Uy. Entonces es un asunto trágico, ¿sabes? Y la cara de él cuando entró fue muy curioso porque lo bajaron de la carroza y traía los ojos como abiertos, y eso no es normal. Casi siempre porque por declive están cerrados. Claro. Entonces lo bajan y traía los ojos abiertos. Cuando lo pusimos en la plancha, los ojos estaban cerrados. Y el paso de la entrada hacia la plancha son 5 metros. Wow. Oye, y digo, tengo otra pregunta. Perdón, te dije que no te iba a hacer tantas preguntas, pero me van surgiendo. Yo tengo una historia que te quiero contar ahorita en un momento. Pero trata de un tema que a mí siempre me pega mucho, porque no es lo mismo, y tú lo sabes perfectamente, ver la materia, voy a decirlo así para no censurar tanto este video, ver la materia de un adulto a ver la materia de un ser pequeño, ¿no? De un ser inocente. ¿Te ha tocado algo de esto? Sí, me ha tocado de todo, desde los recién nacidos hasta la persona más viejita, de 90 y tantos años, de todo. En este aspecto, ¿cuál ha sido el caso que más te marcó a ti? Creo que el de 2 menores que los mataron con el disparo de gracia justo aquí. ¿Qué? A un menor de 5, 6 por ahí, y a una menor de 3 añitos. Entonces fíjate que cuando estaba yo en esa embalsamadora, siempre poníamos música, porque pareciera que no, pero como estamos muy acostumbrados, pues ponemos música para trabajar. Eso hace un poquito más amena la trabajada. Y nos llegaron estos 2 cuerpecitos con el papá, que también lo habían de la misma manera. Entonces, lo que hicimos con esta parte fue en una plancha el adulto y en la otra plancha los 2 menores, como encontrando los pies. La mamá se encontraba fuera con una histeria tremenda, entonces tuvimos que retirarla del lugar porque la forma en la que fallecieron los menores, pues no, digo yo, el señor no sé qué hayan hecho, ni por qué lo habrán liquidado de esa manera, porque fue en su casa, pero lo que quiera que sea que haya sido, los menores no tenían la culpa, ni tenían por qué haberles hecho eso. Por supuesto. Entonces yo siempre pongo música, bueno, poníamos música en esa embalsamadora, y la bocina era como lo que sea que estuviera ahí, nos dejaba poner la música que quería escuchar. Entonces, si yo ponía, por ejemplo, no sé, banda, entonces si la persona o el ente que estuviera ahí o lo que sea que estuviera ahí no quería esa música, le bajaba. Y tú le subías al celular y tú dices que está todo el volumen, y ibas a la bocina y le subías a la bocina, y si no le gustaba otra vez la música, le bajaba. Ok. Entonces siempre pues, estábamos como a contentillo de la bocina, ¿sabes? Y ese día que me tocaron esos menores, les puse música infantil, porque, no sé, se me hizo como que se vayan contentos, porque no era su momento. Por supuesto. Entonces que les puse música infantil y la bocina se estuvo en paz, como si lo que sea que estuviera ahí hubiese entendido que la música era para ellos. Y, o sea, y fue como muy extraño porque trabajamos todos en silencio, pero la música de fondo era de música de niños, de esa que tú te cantabas cuando estabas chiquito. Claro. Entonces, y ahí te podría decir que tratamos de que el semblante de los niños no se viera triste. Eso es muy importante. Una cosa es cómo ellos llegan y otra cosa es cómo tu familiar lo ves. Ellos llegan con un semblante que ese día la carita de estos menores era como de espanto, como si lo último que hubieran visto es un apuntándoles, de espanto. Y se fueron, los dejamos con un semblante de tranquilidad o de paz. Pero eso lo hacemos nosotros. Dios mío, o sea, es que, o sea, dijiste algo que es cierto, ¿no?
A ellos no les tocaba, o sea, independientemente de lo que hacían sus padres, pues ellos, o sea, pues no, o sea, no tienen nada que ver. Y se me hace algo demasiado bajo, demasiado vil, demasiado inhumano hacer eso contra dos seres que no se pueden defender, evidentemente inocentes. Se me hace algo muy, muy feo y muy triste. Y yo te lo platicaba porque yo te quiero contar ahora a ti algo. Esa historia está bastante loca. Es una historia enviada por una chica de nombre Jimena Sánchez, que le mando un fuerte abrazo. Me dice que igual trabaja como médico forense, pero no me dice el lugar donde trabaja porque es donde actualmente sigue trabajando. Nosotros titulamos esta historia La bruja de la morgue. Y quiero darte un contexto del por qué. Ella nos dice, Jimena, nos dice, cuando alguien entra por primera vez a la morgue, los movimientos post-morte siempre serán motivo de llevarte un buen susto. Cuando eres nuevo, cuando estás empezando. Ella dice que ella vive esta experiencia cuando estaba haciendo sus prácticas. Cuando eres alumno y llega la hora en la que te enfrentas a la realidad. Porque una cosa es la teoría, tú lo sabes perfectamente, y otra cosa es estar ahí, hacer las cosas, oler, presenciar, ver, etc. Entonces dice que ella llega principalmente a un hospital que tiene morgue, anfiteatro, todo esto, pero que tenía una peculiaridad. Cuando ella y junto a otros compañeros llegan a este lugar, el director de este hospital les pide, o como que les da una recomendación inusual. Les dice, ¿saben qué? Crean en Dios. Es necesario que crean en algo y carguen, por favor, un crucifijo. Pues evidentemente a ella se le hace raro porque, pues, ¿por qué nos van a decir eso? En un principio ese grupo de chavos pensó que era, pues como son novatos, ¿no? Los vamos a espantar, vienen de la escuela, o sea, vamos a espantarlos. Ellos lo vieron de esa manera. Dice que en ese lugar, en ese hospital, a un lado, cerca de este hospital, no sé, ponle una cuadra, vivía una mujer. Esta mujer era una curandera. Otros decían que era una bruja. Y para otras personas era simplemente una anciana, pues ya loca, ¿no? Que hablaba tonterías y esto. Dice que esta mujer, pues sí, tenía como un problema en sus facultades, porque a veces estaba en su casa, podías hablar bien con ella, entablar una conversación, pero como decimos aquí en México vulgarmente, de pronto se le bota la canica y como que cambia. O sea, que es cuando su padecimiento entra, ¿no? Y dice que la mujer entraba al hospital, así ya toda como mal, en alguna crisis de algo. Entraba a la parte donde estaban las personas internadas, se colaba y llegaba y les decía a los que estaban internados, tú, van a morir. O sea, así llegaba y lo hacía. Evidentemente, pues entraba seguridad, la sacaban. Pero tú dirás, pues ahí queda. ¿Qué crees? Llámale suerte, casualidad, destino, no lo sé. Pero las personas que ella señalaba de tú y tú, morían. No importaba si estabas ahí por influenza, si estabas ahí porque te dolía la muela, pasaba algo. Ella me lo dice, Jimena. Pasaba algo y la persona se ponía grave. Y había personas, lo más rápido era que esa misma noche ya no pasaba la persona. Entonces, al personal médico les causa mucho miedo y refuerzan la seguridad. Porque esta señora como que luego andaba merodeando el hospital y buscaba entrar. Seguridad ya no la dejaba. Pero dice, cuando ella llega, esto es lo que le contaron a Jimena. Pero Jimena, ya estando en el hospital, le tocó ver cómo, pues, una madrugada burla seguridad que estaba afuera en una silla, se estaba quedando dormida, la persona que estaba cuidando, entra esta señora, entra donde pasan los enfermeros, todo, llega hasta donde están los internos, y otra vez, tú, van a morir. Y de volar, no, seguridad, llaman. Entró esta señora loca que no sé qué. Y la sacan, hermano. Pero esta vez dice ella que la sacaron así como con un poquito de violencia.
incluso le hablaron por ahí a la policía y pues como que dieron una queja, por ahí había un antecedente de que la señora pues estaba haciendo ese tipo de problemas, cometiendo todos esos actos y que vivía sola. Entonces a la señora como que la mandan a, no sé cómo llamarle, a un lugar donde están las personas, como un tipo asilo, y la señora se enoja, la supuesta bruja se enoja y dice que voltea y le dice a todos: toda la gente que muera de este lugar, de este hospital, ni estando muertos, van a descansar. Como que lanza una maldición y se va. A partir de ese momento, dice que la gente, sobre todo los forenses, los que trabajan embalsamando, haciendo necropsias y todo esto, dice que vivían unas cosas muy fuertes. Porque había momentos, ojo, y esto Jimena me lo documenta. Dice, la gente, por ejemplo, los cuerpos que estaban ahí de horas, hacían cosas imposibles. Dice, había momentos, algo que ella recuerda que no le tocó a ella, fue a un compañero. Dice, una persona que llevaba horas ya estando muerta. La persona se levanta, habla, pide agua, dice que se toma 2 vasos de agua, camina y se cae. O sea, como que muere otra vez, no sé si llamarlo así. Y cosas extrañas pasaban. O sea, la gente no quería estar ahí y todos estaban súper sugestionados porque no fue la maldición de la bruja. Jimena, pues digamos, como toda profesional, veía, pero decía, no sé. O sea, buscaba siempre la explicación hasta que a ella le toca. Dice que un día ella va llegando a su jornada en la noche y habían 3 cuerpos que ella iba a preparar junto con otras personas. Dice que cuando ella llega al hospital le llama la atención porque está la puerta donde ella iba a trabajar, los cuerpos. Le llamó la atención porque ella escucha el llanto de un niño adentro. Y ella pregunta, ¿hay alguien allá? O sea, ¿alguien entró? Dice, no. Sino hasta que entra y ya va a trabajar, se da cuenta que entre los 3 cuerpos que iba a trabajar había un menor de 6 años. Y ella le llama la atención porque dice, es que yo lo escuché. El típico grito que da un niño cuando está jugando, este grito como de felicidad, como de nerviosismo, lo escuché, dice. Y lo escuché 2 veces. Tanto, dice, que llegaron a pensar que el hijo de alguna persona había entrado. Y dice que en el momento que ella estaba trabajando, ella sintió como una opresión en su pecho, muy fuerte. Y como que tenía una sensación que nunca antes había sentido, pese a que ya tenía un poco de experiencia. Pero lo que a ella de verdad hizo que pues prácticamente se derrumbara, que mientras estaba trabajando con esta personita, de pronto siente como que alguien le aprieta la mano y al voltear dice que ve el bracito que le estaba, pues literalmente le estaba agarrando la mano, le estaba apretando su mano, y pues pequeño como que abre los ojos y dice que empezó a abrir la boca muy grande, como que quería hablar pero no hablaba, como que hacía como sonidos como pero le estaba apretando así fuerte la mano. Ella dice que evidentemente el ver esto y estar sintiendo cómo le están apretando la mano, pega el grito y se desmaya. Dice que nunca, jamás nadie encontró una explicación para eso. Tomaron los signos de aquel niño, pues evidentemente el niño estaba muerto. Pero que para la gente de ese hospital era normal. Y dice, nada, por la maldición de la bruja. La bruja dijo que todos los muertos que estuvieran aquí, ni estando muertos, iban a descansar. Y para todos ellos, al día de hoy, es normal ver ese tipo de cosas. Personas que tienen ese tipo de movimientos que ya no entran pues dentro de lo normal, pero que para ellos es, así fue por la maldición de la bruja. ¿Qué opinas? ¡Qué miedo! ¿Tú qué harías si te hubiera pasado a ti, por ejemplo, eso? Escuchas el llanto y trabajando, o sea, supongamos que estás viendo otro lado y te agarran de la mano. Es que, ¿sabes qué? Que la parte de los ruidos es muy normal. Ajá. Es muy normal. A mí, por ejemplo, no me gusta dormir en ese tipo de lugares, pero de pronto sí es necesario porque estás ahí jornadas. Claro. O a veces estás esperando que lleguen los cuerpos y te duermes. Y a mí lo que me ha pasado un par de veces es que escucho en el oído o mi nombre, ajá, o escucho como que me hacen en el oído.
Y entonces eso genera que siempre pues, abres los ojos como de, ¿qué está pasando, no? Entonces, los sonidos creo que son muy normales, muy normal que escuches, o se escucha de pronto, no sé, cubetas, o se escuchan pasos, pero es que te digo, yo creo que es porque estos lugares guardan muchas energías, pues imagínate cuántos muertos pasan por ahí. Y en la parte de que te agarren la mano, es un sentimiento que sí es común que se pueda sentir, porque la mano, como tenemos algo que se llama rigidez, Ajá. la mano se contrae, siempre se va a contraer. Entonces, cuando tú intentas abrirle los dedos, el dedo se regresa. Okay. Si eres una persona novata, sí, evidentemente vas a sentir que te está agarrando la mano. Entonces, hasta ahí yo te podría decir movimiento normal. En la parte de los sonidos, o sea, sí por los gases se podría escuchar, pero eso tendría que ser cuando lo estás apretando, que de pronto hacen como, pero tendrías que estarle tocando o apretando para que se liberen esos gases. Pero que tú veas cómo se le está abriendo la boca, no podría explicar eso. No sé. Dios santo. Esa parte sí no, pero o sea, los sonidos sí son muy normales. Claro. Creo que de pronto ese tipo de sonidos ya llegas como a asociarlos con el lugar. O sea, de pronto, no sé, a mí me ha tocado, te digo, que de pronto escucho Jessica en el oído. Ajá. Y es como de ahora que... o escucho el... Y siempre es... Entonces, yo trato de no dormir ahí porque de pronto, te digo, escuchas cosas bien extrañas. Me tocaba, por ejemplo, vamos a una embalsamadora en Morelia. Ajá. Y esta embalsamadora es muy curiosa porque en la parte de abajo está la embalsamadora que tiene doble plancha, la entrada para las camionetas, un pequeño patio con unas escaleras que dan a los cuartos de arriba donde se puede descansar. Entonces, aquí me ha tocado, una vez que fui a dar una clase por allá, alguien se asomó por el muro. Y yo me acuerdo perfecto que estaba yo, bla, 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 y de pronto se vio como que alguien se asomó y regresó. Pero no, o sea, no se podía asomar nadie porque no había más nadie. Entonces, eso, por ejemplo, no es que sea normal, pero te digo, es que hay mucha energía, hay muchas cosas que se quedan ahí. Y entonces, platicando con la persona que es la dueña de esta embalsamadora, me dijo, no, pero es normal, porque en los videos se ve cómo pasea una niña en el patio. Pero vamos, es lo que te digo, la gente que nos dedicamos a esto, tratamos de normalizarlo para no tener ese constante miedito. Claro. Pero ella me dice que en los videos se ve una niña que está paseando de pronto por la embalsamadora. Y yo cuando vi que alguien se asomó, o sea, yo estaba dando clase y de pronto veo que se asoma y yo continué con mi clase como, ok, no pasa nada. Y no me, trato de que no me espante demasiado ese tipo de cosas. Ok, fíjate que en general lo que tú comentas es muy típico en hospitales. Evidentemente hemos contado nosotros aquí muchas historias de hospitales que tienen este tipo de experiencias, médicos, enfermeras, enfermeros, camilleros, doctores, que aprenden a vivir pues normalizando todo esto. Y como tú dices, en momentos donde hay mucho trabajo, donde es necesario pues echarse, como dicen, un pestañazo, dormirte una siesta de unos 10, 15, 20 minutos, pues tiene que ser ahí, en algún lugar que tú puedas. Por ejemplo, hace un tiempo yo hablaba con una amiga que es doctora y a ella le tocó evidentemente pues vivir algo cuando se fue a dar un pestañazo de unos minutos. Ella se fue a una de las áreas en hospitales que yo considero que son más fuertes, el área de pediatría. Ella se fue a pediatría y ahí dice que había como una cuna, pues ella buscando pues la comodidad, ¿no? De dormirse un ratillo y despertarse y regresar a labores. Y dice que ahí le pasó algo súper fuerte. O sea, evidentemente estar en estos lugares te hace estar en contacto y una gran posibilidad de vivir algo como esto. ¿Tú has escuchado algo de eso? En la parte de los hospitales, sí. Siempre hay, híjole, es que te digo que yo creo que se mueven muchas energías. Hay mucho muerto, hay mucha desesperación, desolación, enfermedad, todo. A mí alguna vez me tocó, por ejemplo, justo uno que venía de hospital, un cuerpo que venía del hospital y lo íbamos a preparar. Y fíjate, eso nunca, no lo cuento porque
Trato de no sugestionarme porque trabajo en eso. Claro. Estás ahí constantemente. Pero alguna vez me tocó un cuerpo que abrió los ojos. Y, o sea, no se supone que no los pueden... Bueno, no se supone. Generalmente no los abren porque por gravedad el párpado cae. Entonces, lo ponen en la plancha y al momento que yo le empiezo a quitar las sábanas, que venía de un hospital conocido, entonces le empiezo a quitar las sábanas y... no sé, volteo a verle el rostro y abrió los ojos. Y yo le puse la sábana encima. De regreso. No pasó nada aquí, ¿no? Sí, exacto. Justo le puse la sábana encima y me volteé. Y entonces ya la gente que estaba ahí le dije, hay que acabarle de quitar toda la sábana y todo. Y ellas acabaron de quitarle la sábana. Y cuando le quitaron la sábana de la cara, los ojos estaban cerrados. Entonces yo no dije nada. Trabajé el cuerpo como siempre, le dije que tu energía transmute bien y lo empezamos a trabajar para que se fuera lo más en paz posible. ¡Wow! Oye, tengo una pregunta para ti. Cuéntanos de la vez que te hayas enfrentado a algo. Digo, ya nos platicaste de cuando sientes la energía fuerte, de cuando te tocan las personas pequeñitas, ¿no? Hablando de niños. Pero ¿en algún momento te ha tocado trabajar y la persona a la que estás tú trabajando te haya pegado en el corazón? O sea, un caso que de verdad te haya conmovido, te haya roto, te haya, no sé, eso. Sí. Creo que uno de los más feos que yo he trabajado es la necropsia de una menor de 3 meses que fue abusada por su padrastro. ¿Qué? Y cuando le abrimos el cuerpo, todos los órganos estaban hasta acá, porque evidentemente al momento que genera la penetración, pues es muy pequeña y es muy blandita y no tiene hueso, es puro cartílago. Entonces le empujó todos los órganos y estaba con sangre en las fosas nasales, en el oído, porque tuvo una hemorragia interna muy severa, que aparte de todo, la hemorragia la tuvo en lo que él evidentemente la aventaba y después él se va y la deja tirada en el piso, acabándose de desangrar por dentro, porque todavía tuvo una evitación interna. Entonces, él la dejó viva, muriéndose. 3 meses de nacida. Sí, 3 meses. Dios. A mí cuando me llevan este cuerpo, pues evidentemente yo la vi, estaba pues toda llena de sangre, toda la cara, y pues obviamente te digo, yo siempre platico, ¿no? Entonces yo la vi y le dije, mi angelito, pues ¿qué te pasó? Porque ese tipo de lesiones no es normal en un bebé. Entonces, ya cuando empezamos a hacer la necropsia y observé cómo estaban los órganos y todo, y vimos que venía violada y todo el asunto, se me quedó como muy grabada su cara. Su carita fue como, no es que no fuera ni su momento, no es la manera. No, el sufrimiento que seguramente se generó en esa bebé fue feo. Y la mamá, que fue quien reportó al padrastro y fue quien la llevó y todo el asunto, pues la señora estaba como consternada, que no, de verdad, como que no estaba en sus 5 sentidos, estaba como ida la mamá, como que fue demasiado la impresión que la señora se veía totalmente afectada, mal. Y no respondía como a las preguntas, como si se hubiera desconectado mentalmente. Claro. Como no respondía preguntas, no estaba como conectada en su mente, para nada. Entonces, no pudo ni decirnos cómo se llamaba la menor. Wow, entonces, nosotros lo que hacemos, bueno, generalmente lo que hacíamos ahí, porque era muy común que nos llegaran recién nacidos, porque no sé por qué, pero van y los avientan al basurero. Entonces, cuando encontraban algún bebé recién nacido, a veces con todo y placenta, todo, a veces solitos, a veces con placenta, a veces con alguna enfermedad mental, no sé, o con síndrome de Down o alguna deformidad. Entonces, nos llevaban a nosotros los bebés, porque ya estaban nacidos. Y lo que hacíamos nosotros es que nos turnábamos para ponerles nombre y no se fueran sin nombre, porque todos esos bebés pues evidentemente entran en calidad de desconocidos. Claro. Entonces lo que hacíamos era turnarnos los nombres y era, por ejemplo, la doctora que estaba en ese momento siempre les ponía nombres bíblicos: Israel, Noé, Abraham, así. El otro médico, el MP, generalmente buscaba más nombres como comunes, María, Juan, más decía él, nombres más mexicanos.
Y yo les ponía nombres de superhéroes. Les ponía She-Hulk, Diana Prince, que es la Capitana América, y así, Sí. ¿no? La Mujer Maravilla. Yo les ponía nombres de superhéroes para que no se fueran en calidad de desconocidos y tuvieran por lo menos un nombre en esta tierra. Claro. Dios mío, eso que me dijiste, ay no. Dime que encontraron a la persona, al padrastro. Es que, ¿sabes qué pasa? Que yo trato de no seguir las historias. Ya. O sea, a mí me toca trabajar los cuerpos, Claro. los trabajo y a Ya está partir de ahí se van. El hecho de que tú te dediques a este tipo de trabajo sí te genera de pronto mucha controversia porque ves muchos tipos de muerte horribles. Vas a encontrar aquí cosas bien feas. Vas a encontrar desde la muerte simple de una persona enferma de, no sé, de VIH, cáncer, lo que tú quieras. Cualquier enfermedad crónico-degenerativa, hasta las muertes más feas que un ser humano puede propiciar. Yo he trabajado descuidados, femicidios, muertes de menores, y hoy día te puedo decir que trabajamos mucho en la parte de la identificación, porque hacen todo porque no los identifiquemos. Les cortan, por ejemplo, en mi caso que traigo tatuajes en los brazos, a veces les cortan los brazos, los detallan, que es que les quitan toda la piel. A las mujeres también, me ha tocado mujeres sin piel, sin cara, sin dientes para que no las identifiquen. En las yemas de los dedos les cortan aquí para que no podemos sacar huellas. ¿Y quién hace todo eso? O sea, son grupos delictivos, Pues entre grupos delictivos, a veces, no sé, exnovios, exesposos, de Dios todo. santo, Aquí encuentras de todo. No, o sea, es que va de este lado a que el exnovio te haga un amarre, que también se me hace algo incorrecto, evidentemente, pero a provocar eso, o sea, es algo de otro... Sí, es lo que te digo, aquí vas a encontrar muertes violentas y eso es lo que genera que de pronto tengamos movimiento en los cuerpos, que tengamos alguna reacción, que sientas frío cuando tengas un cuerpo cerca de ti. ¿Te ha pasado eso? Sí, claro, que se siente frío. O sea, la energía del muerto, Sí, prácticamente. Sí. O sea, por ejemplo, evidentemente hay lugares que son, de entrada, un CEMEFO o una morgue o una embalsamadora son frías. Sí, los refrigeradores y todo eso, ¿no? Pero hay de frío. O sea, una cosa es el frío del ambiente y otra cosa es que te acerques tú al cuerpo y sientas frío, que hasta se te enchina la piel. Eso es distinto. El frío de muerto. El frío de muerte, en esa energía de ese muerto. Oye, hace un rato estábamos hablando del olor. Y es que yo le estaba contando a Jessy que hace un tiempo entré a una morgue para hacer mis investigaciones. Me tocó que estuvo en funcionamiento días antes. No estaba en el mejor momento de limpieza, vamos a ponerla así. O sea, eran unas planchas de cemento, todas rústicas. Tiene como a las orillas como un canalito para que corran pues cualquier líquido. Las sábanas, estaba todo así. Entonces, cuando yo entro y es que me dice uno de los chicos con los que iba, mira, está abierta la morgue, vamos a ver. Pues vamos. Entonces yo llevaba pues mis herramientas, ¿no?, de investigación. Pero de verdad, cuando nos acercamos, esto ya lo he dicho muchas veces, yo nunca había olido pues cómo se percibe este aroma a persona, a ser humano muerta. Y yo le decía, los animales que de pronto, no, ay, un animal por ahí se va a estar... No se compara en nada ese olor al aroma de un ser humano, de un humano. O sea, es, no sé, 10 veces mucho más fuerte. Es un aroma que no se puede describir, al menos es muy desagradable. Sí, lo que te decía justo con eso es que los animalitos llevan una dieta común, la misma. Por ejemplo, el perro, croquetas, y se supone que solo debe de comer croquetas. Entonces, no tienen las mismas toxinas que nosotros. Evidentemente, un perro no fuma, no toma, no se droga, no come grasas, no toma refresco, etc. Y nosotros sí. Entonces, cuando un ser humano muere, va a oler mucho a ácido. De verdad, a veces es tan fuerte la acidez que hasta los ojitos te chillan de lo ácido que es el cuerpo humano. Y la fase de putrefacción en la que se inflan y se ponen negros, que es cuando llegan también los gusanitos, las larvas, todo eso, esa es la peor fase en la que el ser humano huele muy mal. Y nosotros, por ejemplo, debes de acostumbrarte a esos olores. Yo Lo que le digo a mis alumnos es,
literal. Huélelo, trágatelo y saboréalo porque es tu muerto. Y si no logras adaptar ese olor, no vas a poder trabajar. Porque obviamente una necropsia no se hace en 10 minutos. ¿Cuánto tiempo te demoras? Por lo menos una hora. Por lo menos una hora. En lo que aperturamos el cráneo, en lo que sacamos. Y obviamente como vamos tomando fotografía hay que tener registro. Entonces mínimo nos tarda una hora. Pero más o menos lo normal es entre hora y media, 2 horas por necropsia. De estar oliendo todo eso. Sí, entonces imagínate si no logras que tu cerebro adapte ese olor. No, pues te vas a querer vomitar, de verdad. Y obviamente no solamente es el olor del cuerpo, de la putrefaction del cuerpo. Yo lo que hago mucho, por ejemplo, cuando llevo a mis alumnos, le preparo los intestinos, que es un olor que no te puedo contar porque, híjole, pero lo hago porque justo ellos tienen que adaptar también ese olor a su cerebro. Dios mío. Y obviamente los que también tenían todavía comida, o sea, no, es una combinación de olores. Y si hablamos de una persona indigente, no, hombre, aparte huele a orines, huele a patas, huele a todo con todo. Huele horrible. Ya no sabes qué huele más mal, si la ropa o el cuerpo mismo. No manches. Pero son olores que nosotros tenemos que aprender a adaptar a nuestra mente para poder trabajar un cuerpo. Mis respetos completamente, porque pues no, o sea, yo no serviría para eso. Yo creo que tienes que sentir mucha pasión por tu trabajo. Evidentemente yo hablo contigo, me dices, a mí me gusta mi trabajo, disfruto lo que hago, te adaptas muy rápido y eso es admirarse de verdad, porque no es sencillo lidiar con la muerte, no es fácil. Yo te quiero contar una última historia, quiero conocer tu punto de vista. Esa historia no la iba yo a contar aquí porque sí está muy heavy, pero pues nada comparado con lo que tú me estás hablando. O sea, de verdad tú te la llevaste por completo. Esta historia nosotros la titulamos La Anciana. Una persona que no nos deja registro ni nombre nos dice que pues hasta la fecha trabaja también como médico forense. Dice que al igual como tú lo comentas, pues ya estás acostumbrada a hacer todo esto, llevar un estilo de vida, pues todo. O sea, ya no es algo que te asombre, ¿sabes? Pero esta persona vive algo pues que digamos lo marcó muchísimo. Dice que en una ocasión, esto ocurre de noche, llega un cuerpo de una persona mayor, de una mujer de aproximadamente unos 85 años. Revisando pues rápidamente el expediente, pues muere por ahogamiento. Entonces algo se supone que se atora mientras estaba comiendo y desgraciadamente se pierde la vida. Empiezan ellos a hacer su trabajo. Lo primero que hacen es como sacar lo que estaba dentro, y aquí empieza lo raro, lo sospechoso, porque cuando sacan lo que estaba atorado se veía como un pedazo de carne, pero en el momento que empiezan a analizarlo se dan cuenta que dentro había un hueso, pero no era ningún hueso animal. Era un hueso que pertenecía a un ser humano. Entonces ellos como forenses al darse cuenta de eso dicen que, o sea, ¿cómo pasó? ¿Qué ocurrió? ¿No? O sea, empezó a saltar muchas dudas de cómo es posible que esta mujer tenía un hueso humano atorado. Empiezan ellos a analizar el cuerpo y notaron algo peculiar. En muñecas y tobillos tenía la marca como de alambres y tenía todavía como residuos de metal, de este óxido, de que la señora como que o estuvo, mejor dicho, amarrada por mucho tiempo y dejó estas marcas muy presentes en muñecas y tobillos. Entonces, pues imagínate, como que la sospecha empieza todavía a ser mayor. Ellos no se atrevían a preguntar, y dice que cuando empiezan a hacer su trabajo y llegan al interior, a la parte del estómago, aparte de que había un aroma, como tú bien lo mencionas, súper fuerte, desagradable, pero penetrante también, descubrieron algo todavía más aterrador. En su estómago había más huesos que no pertenecían a animales. Ellos no se explican y tratan de saber qué está pasando. Cuando ellos quieren
terminando pues ya todo el trabajo, ¿no? Ellos documentan todo eso se hace como un archivo, como una carpeta. Cuando ellos ya terminan todo el trabajo, dice que se dan cuenta que llegan unas personas como en camionetas y entran al hospital. Y haz de cuenta que entran a la oficina del director y demoran ahí, ponle como unos 30 o 40 minutos. Cuando ellos apenas iban a empezar a preguntar de dónde venía la señora, o sea, todo el antecedente, qué va a pasar, todo el chisme, por así decirlo, llega el director y les dice a todos ellos, a todos los forenses, que queda estrictamente prohibido hablar de este caso. No pueden mencionar nada. Y estoy omitiendo una parte muy fuerte de esta historia, porque antes de que terminaran de preparar el cuerpo, dice que emitió un ruido cuando se estaba manipulando el estómago, pero el sonido que hizo no es el sonido que hemos mencionado, el característico de no. Dijo, hijo, no. Dijo estas dos palabras, hijo, no. Cuando el momento de que están manipulando. Ellos, cuando más querían saber qué estaba pasando, pues les prohibieron hablar de este caso. Pero qué tan normal o qué tan raro esto parte con una persona que en su interior lleva esto. No, normal, nada. A mí nunca me ha tocado ver restos humanos dentro de un humano. Estaría muy complicado. Pero sí te puedo decir que la actividad del canibalismo cada vez se hace más evidente en los asesinos seriales. Claro. Que por supuesto, fíjate que México es un país que genera que dice que no tenemos asesinos seriales, pero sí tenemos, ¿eh? Por y supuesto. muchos. Entonces, creo ese tipo de muerte, o más bien de práctica, se hace cada vez más evidente. Pero nunca me ha tocado un cuerpo que tenga restos humanos dentro. Bueno, en este caso yo dudo que esos restos hayan llegado ahí por voluntad de la mujer anciana. Por las marcas que describen que tenían muñecas y tobillos, yo pensaría que se trataba de algún tipo de venganza y ella fue obligada. Yo lo vería más como un ritual. También. Algún tipo de ritual. Es que, hijo, voy a decir algo bien gacho, pero hay gente que está muy loca. Totalmente. Fíjate que a mí lo más que me ha tocado pegado como a este tipo de situaciones en las que yo te digo, yo considero que son más rituales. Nos tocó una fémina que traía más de 50, 60 cruces por todo el cuerpo. Cortes en cruces. Por todo el cuerpo. Cara, abdomen, piernas, todo. Cuando la causa de muerte en realidad fue que al momento que hicieron los cortes se llevaron un par de veces las arterias. Entonces, pues obviamente hubo hemorragias, ¿no? ¿Qué es lo que te decía yo? Siempre tenemos que buscar la causa de muerte, pero en realidad el trasfondo de la muerte no era una muerte común. Nunca, yo nunca había visto un cuerpo con esas características, y me acuerdo perfecto que con el doctor con el que lo estábamos haciendo también me dijo, pues es que no te podría explicar exactamente qué es lo que estaban haciendo aquí. Y entonces yo le decía a él, es que esto parece más como un ritual. Y él me decía, sí, pero también acuérdate que también puede ser para que no las identifiquen. Pero no. Yo te puedo decir que hoy día, para que no las identifiquen, lo que te decía hace rato. Claro. Tatuajes, los pulpejos de los dedos, quizás la cara, algo así. Pero todo el cuerpo es demasiado. Pero lleno de cruces, dice. Cruces, literal. Los cortes eran cruces. Es que hubo una historia que yo conté hace mucho tiempo, donde una persona, un médico forense, recibe un cuerpo, pero no eran cruces, era aquí en el pecho, tenía hecho un símbolo, pero se lo hicieron con la punta de algún objeto dibujado, y este hombre estuvo envuelto en un ritual de ocultismo, de temas de satanismo y cosas así muy heavies, y haz de cuenta que fue como la ofrenda al diablo, a Satanás o al adversario, a la deidad, pero pues al finalizar terminan porque estas personas que son entregadas
tienen como este sello, esta marca, pero les hace falta el corazón. Siempre. ¿Te has topado tú con algo de eso? No. O sea, a mí me han tocado muchas situaciones, pero ninguno con alguna falta de órganos más que la matriz. Pero eso es normal. O sea, puede ser alguna mujer que tenga previo cáncer o alguna cosa así y les quitan la matriz. Pero lo más que me ha pasado a mí así, que les roban los fetos. Eso sí. O sea, la mujer que está embarazada y les roban el feto. Evidentemente la madre, pero les roban el feto. Ni siquiera te podría decir que es bebé, porque, o sea, bebé, vamos, me refiero a bebé cuando está ya naciendo o está a término, porque un par de veces refirieron los familiares, es que tenía 5 meses de embarazo, es que tenía 4 meses de embarazo, y entonces les roban el feto, porque ni siquiera está a término. Pero eso, ¿por qué o para qué? O sea, no hay que te digo que yo trato de no irme más allá de la investigación, porque eso ya le corresponde a PDI, a AMP, todo claro. Eso. O sea, a mí me llegan los cuerpos y solamente me preguntan o me piden que busquemos a partir de la medida de el abdomen y todo, más o menos cuántos meses podía haber tenido de gestación. Dios mío, ¿te imaginas tanta maldad que existe hoy? Sí. Y ni cuenta nos damos. Digo, a veces sí, a veces pensamos que todos estos casos pues ocurren, no sé, cada año, o que pasan en las películas o en los documentales, sobre todo en los documentales de series, de asesinos seriales. O sea, pero realmente es una realidad. Es algo que ocurre. ¿Con qué frecuencia te atreverías a decir que esto pasa? Es que es bien variado. O sea, eso yo creo que fue un momento en el que a lo mejor en México estaba como el apogeo de ese tipo de rituales. Porque ahorita ya tiene un rato que no. O sea, ahorita lo que más ahorita es los feminicidios, por supuesto. Ya. Y los cuerpos que los tratan para que no sean identificados. Sí. Pero años atrás, yo te podría decir, sin duda, algunos cuerpos así con esas características. Años más atrás, los que venían de asuntos de secuestro, privación de la libertad. O sea, México ha ido evolucionando para mal en todo ese tipo de situaciones y siempre encuentras como una época en la que puros de estos, por ejemplo, los que nunca fallan, los venados. Eso sí, nunca fallan, son de cajón los venados. Ese es el pan de todos los días. Totalmente. Y fíjate que es bien extraño porque vas a encontrarte el que es válido con 1 y el que es válido con 30, 40 encima. Entonces, híjole, es algo monumental trabajar también este tipo de cuerpos, otro nivel, porque a veces hay que suturar todos los agujeritos que se hacen. Vas a encontrar aquí de verdad muchos tipos de muertes y eso genera que yo creo que de ahí viene el tipo de energía de la persona, de ahí viene el que lo puedas trabajar, hasta a veces dicen, es que no se deja vestir. Y vas a encontrar mucha gente que te dice, es que es técnica para vestirlos. Y sí, yo voy de acuerdo, tenemos mucha técnica, pero aún así hay cadáveres que no se dejan vestir, o sea que es muy complicado vestirlos. Y yo creo que justamente esos son los que no estaban listos para irse. Por supuesto. La muerte fue repentina, que no la estaban esperando, que pasó, y entonces eso yo creo que también cuesta mucho trabajo. Qué fuerte todo lo que nos has platicado, Jessica. De verdad, yo estoy muy agradecido contigo porque es información. Lo digo de una vez, una disculpa, porque ese episodio tenemos que hacer algunas censuras muy, muy cortas, porque si no el video, pues ya saben cómo son algunas plataformas, pero hay información que Jessica ha reservado y esa sí va a estar cruda y sin censura. Amiga, ¿cómo te la pasaste? Bien raro. Por primera vez te voy a decir una cosa. Por primera vez en un podcast me sucede, siento que algo me está oprimiendo aquí. Y es muy extraño. Porque es que son historias que generalmente no cuento. Claro. Te digo, he pasado más de 10 años alrededor de la muerte de muchas maneras, pero hay historias que me llevo conmigo. Claro. Y ya. Pero en este momento estás como rascándole a esas historias. Sí. Y siento que algo me está picoteando aquí, como oprimiendo el pecho. Y nunca me había pasado. Siempre he contado muchas cosas, pero este sentimiento nunca me había pasado. Pero te lo agradezco infinito. Muchas gracias por la invitación. Sin duda, está padrísimo lo que haces. Y qué bueno que abres la perspectiva a todo mundo para que todo mundo sepa. Porque hoy día esta carrera está muy a la alza. Claro. Mucho. Sí. Mucha gente se quiere dedicar a lo forense, pero no toda la gente está lista para lo que se vive realmente en el campo laboral. Es correcto. Como lo hablamos hace un rato, muy diferente la teoría de la práctica.
Y es ahí donde nos enfrentamos pues a una realidad que muchos no están listos para dar ese siguiente paso. Jessica, muchas gracias. Antes de irnos, por favor, vuélvenos a recordar redes sociales. Sí, claro que sí, es análisisforense.oficial en Instagram y Facebook. Y ya mi Instagram personal es cuchorrojas7. Perfecto. Amiga, muchas gracias. Gracias a toda la comunidad que llega con nosotros. De verdad agradecido por quienes terminan todos los episodios. Les mandamos un fuerte abrazo, muchas bendiciones. De verdad, qué podcast tan fuerte nos aventamos esta noche. Gracias a todos, los queremos mucho y nos vemos en otro episodio más adelante. Mi nombre es Paco Arias y nos vemos en otro episodio. Hasta la próxima. Chao. Abro la puerta y encuentro a este chico encima de un de una fémina teniendo relaciones sexuales. Pero me dice, las personas que trabajan con cadáveres están tan acostumbrados a manipular un cadáver que para ellos la línea entre tener relaciones sexuales con uno de ellos ya no es como una persona normal. A veces las condiciones de trabajo no dan para que lo trates con respeto. Te acostumbras tanto a trabajar con tus cuerpos, te acostumbras a desensibilizarte de algunos hechos. Y lo que hizo esta mujer es simple, y lo dijo así, y nos los cuenta esa enfermera, agarra y se monta arriba de él. Y ya me presenta, dije, buenas noches señora, mire, soy Jessica Rojas, yo voy a embalsamar el cuerpo de su esposo. Sí, pero quisiera pedirle un favor, ¿le puede cortar el pelo?